Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta semana número 3 de la materia en evaluación y aseguramiento de la calidad educativa de la maestría en educación superior de la Universidad UM Online, analizaremos nuestro tema 3, que es evaluación del personal educativo. Como sabemos, el hablar de esta posibilidad de hacer una evaluación dentro del aprendizaje y dentro de la educación, es importante reconocer que el personal educativo, en este caso el docente, también debe de entrar en ese proceso, ya que si no, no se está logrando el objetivo de la calidad de la educación. Primeramente, analizaremos parte de la política pública de acuerdo con la Política Nacional de Evaluación Educativa. Se plantean tres aspectos importantes. Primero, se deben de desarrollar modelos de educación educativa que sean acordes y respondan a las necesidades tanto de actuales del aprendizaje como de la enseñanza. También diseñar evaluaciones sobre los alumnos, el desempeño de los docentes, de directivos y asesores técnicos. No solamente se trata de hacer un diseño sobre el alumnado, qué le vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar, sino también generar un diseño de evaluación que esté dirigido a el desempeño de los docentes, del personal que se integra en las instituciones para reorientar su trabajo. Además, también se debe de evaluar sobre el proceso educativo, cómo está funcionando una escuela o una institución, cómo son sus políticas y sus programas educativos. Esto nos va a dar una fuerte relación con qué dirección vamos a tomar y qué estrategias vamos a generar para que esta reforma y estas actividades educativas y evaluativas funcionen. Y por último, fortalecer la evaluación en el aula, la formativa. Si nosotros hacemos este compromiso de evaluar de manera generalizada, pero muy atinadamente y de forma que el alumno nos dé cuenta sobre lo que realmente está aprendiendo, nos va a apoyar bastante. En este esquema vemos cómo es la evaluación del profesorado y qué objetivo tiene. Primero se debe de optimizar su desempeño. Bueno, uno de los propósitos y objetivos es que el docente mejore, se optimice su desempeño, es decir, que los resultados y las actividades que genere sean óptimos para el aprendizaje de los alumnos. Lo mantiene motivado, ya que pues cuando nosotros reconocemos áreas de oportunidad, mejoramos, pero sobre todo nos damos cuenta de nuestras fortalezas. Esto nos va a generar muchísimo más situaciones de motivación, porque sabremos que estamos haciendo bien las cosas o qué es lo que vamos a reorientar. Y por último, va a darnos la posibilidad de reconocer de manera social y económica el trabajo. Es decir, que se vea o se vislumbre que estamos realizando las diferentes estrategias de manera adecuada, tanto en lo social y obviamente en la economía, ya que en México pues sabemos que a través de la carrera magisterial en educación básica, por ejemplo, se genera mejor aumento salarial y sobre todo en educación, por ejemplo, en escuelas particulares y de otra índole, cuando se reconoce el trabajo del docente, se le otorgan más horas o más facilidades o en algunos casos, ciertos bonos. Charlotte Denilson propone que la evaluación del desempeño docente tenga este carácter o enfoque formativo mediante los siguientes criterios, respondiendo a las preguntas. ¿Qué necesita saber el docente? ¿Qué necesita saber hacer? ¿Y qué también se debe hacer? Esto nos va a abrir el panorama hacia las dimensiones que propone la misma autora Charlotte Denilson, que son 4. Estas están organizadas en la planeación y preparación de la enseñanza, en donde el docente posee conocimiento profundo y comprensión de la disciplina que enseña. La 2 es la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Son varios componentes que se relacionan y sobre todo se va a desarrollar el proceso de enseñanza de acuerdo a las condiciones sociales, afectivas y materiales. Las responsabilidades profesionales es
dimensión número 3, que habla de el docente, cómo se compromete a contribuir a que todos los alumnos aprendan. Las habilidades en esta área se demuestran mediante la interacción de los docentes con sus colegas, las familias, otros profesores y las comunidades más amplias. Y la dimensión 5, que es la mediación o la instrucción, que corresponde a la implementación de los planes diseñados para posibilitar el compromiso real de los alumnos con su aprendizaje. Posteriormente, el diseño y la planeación en el proceso de evaluación del personal educativo se reconoce el desempeño docente como estas acciones que va a realizar dentro y fuera del aula que están destinadas para favorecer el aprendizaje de sus alumnos. Implica la planeación, por ejemplo, la coordinación y la gestión de la enseñanza, el desarrollo de métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje y de evaluación que implican o que deben de estar orientadas a la planificación, organización, coordinación y sobre todo enseñar. La docencia en universidad exige el dominio de manejo de múltiples saberes y habilidades que son indispensables para apoyar las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. De ahí que se desprende un modelo de evaluación en donde el docente va a ser evaluado no solamente sobre o por parte de los estudiantes, sino también por el consejo técnico o por algún otro docente o directivo. Dentro de la evaluación del desempeño de los docentes se integran categorías que son 4 y que son las mismas también cuando se le evalúa por parte de los consejos técnicos. A diferencia de esta, la evaluación del desempeño docente que realizan los estudiantes nos dice que debe de existir dominio, si existe o no dominio de la temática de la experiencia educativa, si hay atención y dedicación hacia el alumno, el fomento a la participación del alumno en clase y la formación integral. La otra categoría, la organización y desarrollo del proceso, es si realiza una planeación y programa sus temas como debería de ir dosificados de manera adecuada y también cómo hace la evaluación de los aprendizajes. Los elementos académicos administrativos consisten en, por ejemplo, asistencia y puntualidad del docente y la categoría de percepción global, el juicio de valor que cada uno de los estudiantes le da a su desempeño. Entonces, estos aspectos que evalúa el alumno son importantes y sobre esto vamos a realizar nuestro instrumento. Los invito a que por favor revisen la guía de aprendizaje en donde vienen algunos ejemplos de estos instrumentos para que ustedes lo revisen y puedan hacer el suyo. Posteriormente, en la evaluación del desempeño docente por los consejeros técnicos, en la primera categoría, que es la competencia docente, en esta la dimensión que se evalúa es el perfil del docente, la atención y dedicación hacia el alumno, que también lo hace o que tanto influye. Después, la otra categoría es la adecuación de la práctica docente al modelo, educativo institucional, es decir, la formación integral del estudiante, la incorporación a procesos institucionales. La otra categoría es los elementos académicos administrativos y en esta la dimensión que se trabaja es la responsabilidad en el desempeño de las funciones del docente. Estas las realizan los consejos técnicos, por eso tienen un poquito más preguntas y los instrumentos se dirigen con más palabras técnicas y más de especialización porque pues es otra instancia. Y el último campo es la percepción global, es decir, el juicio de valor que se da del consejo técnico o en este caso de las academias en las escuelas de nivel superior. Entonces les recuerdo por favor que revisen su guía porque ahí traemos los ejemplos de cada uno de estos. Los pueden guiar para que realicen su tarea. La evaluación continua tiene que ver que si el docente, si la evaluación del docente se obtiene mediante o desde continuamente múltiples perspectivas de las partes interesadas.
lo que podría quitar un poquito de presión a nuestros docentes antes de finalizar cada semestre, porque por lo general estas evaluaciones se hacen al final del semestre. Entonces, si es de manera continua, tendremos la posibilidad de que el docente sea evaluado desde el inicio hasta el final del semestre o del periodo en el que va a impartir su sesión o su clase, su materia, porque si solo lo hacemos al final no tendremos esta parte de qué va a mejorar el docente. Ya se concluyó, ya terminó de dar esa materia y la evaluación viene al final. Pero si, por ejemplo, algún alumno no comprendió algunas actividades o alguna temática, este alumno pudo haber eh, realizado ciertas acciones junto con el docente y el docente debió haber cambiado su forma de trabajar. Es por eso que la evaluación continua debe ser desde el inicio para que el docente em, tenga la posibilidad de hacer los ajustes necesarios, cambiar su práctica, reflexionar sobre lo que está correcto y lo que puede modificar y de esta manera prestar un mejor servicio durante todo el semestre y no solo al final como se realiza o se ha realizado comúnmente. Por favor, revisen su guía de trabajo porque tienen que analizar bien el instrumento para hacer su ejemplo. La actividad que van a realizar es elaborar un tríptico sobre los siguientes subtemas: la evaluación del personal educativo y la política pública, el diseño y planeación de los procesos de evaluación del personal educativo y evaluación continua. También van a elaborar un instrumento de evaluación a docentes de educación superior. Les pido por favor que se guíen en el ejemplo. Si lo quieren hacer a mano, adelante, es decir, a computadora o en un formatito donde ustedes lo puedan imprimir. Y si no, lo pueden hacer en Forms o en alguna otra aplicación para generar test, formularios, etcétera, y en lugar de que suban en el archivo, el instrumento, o lo pueden realizar en Forms o en alguna otra aplicación y lo imprimen, o lo pueden realizar y subir la liga del instrumento para que yo pueda evaluarlo. ¿Qué vamos a evaluar aquí? El contenido, los aspectos que se evalúan, cómo está organizado y que sea funcional. Entonces les voy a pedir por favor que realicen esta parte. Y como ejercicio, al elaborar su instrumento, quiero que evalúen ustedes a un docente de los que tuvieron durante este periodo, este trimestre, lo evalúen y suban un instrumento ya contestado, uno en blanco y uno contestado en el que ustedes hagan el ejercicio de evaluar a su docente. Bueno, recuerden que esta actividad tiene valor del 15% en su calificación final. Por favor, súbanla y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Recuerden que el tríptico es sobre los subtemas que vienen en la guía y el instrumento de evaluación es un instrumento de evaluación que se realiza a docentes de educación superior y que el alumno será quien evalúe al maestro. En este sentido, ustedes se van a dar a la tarea de evaluar a uno de sus docentes con los que ya trabajaron para hacer una recomendación posible hacia ellos. Entonces, les agradezco mucho la atención prestada a este video. Que estén muy bien. Hasta luego.